Hemos venido estudiando, hermanos, en estas dos últimas charlas acerca de que Dios es uno. Y quiero recordar algo que previamente ya habíamos nosotros estudiado en lecciones de hace varias semanas. Confirmando nuevamente, recordemos que Dios en su palabra, o más bien las Sagradas Escrituras comienzan con una afirmación de la pluralidad en la deidad, de que Dios son varias personas. El primer verso de la Biblia así lo enseña, aun cuando lo leemos en español no nos suena en plural. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya habíamos nosotros estudiado que la palabra Dios viene de este término hebreo y que acorde al diccionario del señor Strong dice que es plural. El término Elohim es plural. Ahora, también el señor Matthew Henry en su comentario sobre Génesis 1:1 nos decía que el término hebreo es Elohim, que insinúa la pluralidad de personas en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de Él como de muchos en uno. Eso es, muchos en uno. Confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo. Bueno, ya vamos a llegar, ya estamos llegando a esos textos que quiero y que me imagino un buen número de ustedes están esperando que lleguemos a analizarlos. También, el señor Alan Clark, en su comentario bíblico, dice de Génesis 1:1, la palabra original Elohim, Dios, es ciertamente la forma plural de El o Eloa, y durante mucho tiempo se ha supuesto por los hombres más sabios y eminentemente piadosos que implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina. Sigue diciendo él, tampoco son los cristianos los únicos en la recepción de esta doctrina y en derivarla de las primeras palabras de la revelación divina. Un eminente rabino judío, Simeón ben Joachi, en su comentario sobre la sexta sección del Levítico, tiene estas palabras notables. Vengan y vean el misterio de la palabra Elohim. Hay 3 grados, y cada grado por sí solo. Sin embargo, a pesar de que todos son uno y unidos en uno, no están divididos el uno del otro. Ahora, recordando lo que habíamos leído previamente en el comentario del señor Clark, vuelve y le dice, la palabra original Elohim, Dios, es ciertamente la forma plural de El o Eloa, y durante mucho tiempo se ha supuesto por los más sabios y eminentemente piadosos que implica una pluralidad de personas en la naturaleza divina. Lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es algo que quiero que recordemos, porque cuando leemos ahí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios, vemos que en el resto del contexto, en Génesis capítulo 1 y también los que siguen, la pluralidad de personas está envuelta en el nombre Elohim o Dios en Génesis 1. Y eso es algo que queda corroborado porque a medida que seguimos en la lectura, el sustantivo Dios está expresado por el pronombre en su forma plural. Recordemos esos textos. Génesis 1:26 nos muestra que cuando el verso 1 dice en el principio creó Dios, está hablando de varios. En el verso 26 habla Dios y dice, entonces dijo Dios, hagamos, dijo Dios, Elohim, plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural, conforme a nuestra semejanza, plural. Vemos entonces que el mismo primer capítulo de la Biblia nos enseña que la deidad es una pluralidad de personas. También el capítulo 3 nos dice a nosotros, y dijo Jehová,
Dios. Recordemos que Dios es de Elohim, como estudiamos en Génesis 1:1. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como yo, singular. No, habló en plural. Dios es plural, que es lo que nosotros hemos estudiado en lecciones anteriores y que hoy estamos dando un repaso rápido para aquellos que no han estado en esas lecciones previas. Lo último que hemos venido estudiando nosotros es que Dios es uno. Y recordemos que el término uno en hebreo y en griego es traducido de dos términos diferentes. El uno plural y el uno singular. Y cuando habla aquí en Deuteronomio 6:4 de que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, el uno aquí es el uno plural, el uno de unidad compacta, el uno de unidad compuesta. Y en Juan 10:30, el Señor dijo, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y el término uno aquí quiere decir unión, concordia, porque es el equivalente en griego del término hebreo uno, como lo estudiamos en lecciones anteriores. Dios y Cristo son uno. Jesús lo dijo, yo y el Padre uno somos. En Juan 17, el Señor le ora al Padre por sus discípulos. Y esto lo hace el día en que instituye la cena. Y orando por sus discípulos le dice al Padre, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El uno que tanto menciona el Señor en los versículos previos es un uno refiriéndose a una unidad de varios, no a un uno singular, a un uno limitante, sino a un uno que se compone por varios que conforman una unidad. Dios es uno. Es lo que nos muestra la Escritura, de principio a fin. Pero entender que uno no es uno singular, sino uno plural, compuesto por varios. Jesús lo dijo, Juan lo repitió, Dios y Cristo son uno. ¿Cómo son uno ellos? Son uno en obra, son uno en creación, son uno en palabra, uno en nombre, uno en protección, uno en testimonio, uno en doctrina, uno en voluntad, uno en juicio. En todo ello nos está mostrando, hermanos, cómo es que el Padre y Cristo son uno. Hacen la misma obra, ambos crearon, pronuncian la misma palabra, tienen la misma autoridad, etc. En todo esto que estamos leyendo aquí, hermanos, en eso ellos son uno. Nuevamente, Juan 17:21. Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí hay algo interesante que dijo el Señor. Y es para que todos, miren lo que dice, todos sean uno. Habla de muchos convirtiéndose en uno, no en una persona. Ahora, pero dice que todos sean uno y añade, como tú, oh Padre, en mí. Que ellos sean uno como usted y yo, como usted Padre y yo somos uno. El término como
viene de este término griego, katsus, que el diccionario Strong de palabras griegas dice que significa así como, conforme a, de la manera que. Lo que está mostrando aquí el Señor es que así como Él y el Padre son uno, entonces que los demás también sean uno. ¿Cómo? El gran interrogante de muchos es ¿cómo pueden ser uno? Bueno, ya vemos algunos versículos. Pero la idea de algunos, es más, es la doctrina básica de algunos grupos religiosos, es que ellos son uno en persona. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Una sola persona. El Padre es el Hijo y también es el Espíritu Santo. Y viceversa. Son una sola persona, no son varias personas, porque dice uno. Ahora, están ignorando el uso del término uno como el Señor lo aplicó en el contexto de Juan capítulo 17. Algunos entonces, su doctrina es que cuando Jesús enseña de que Él y el Padre son uno, son una sola persona. Pero también hay otra, y es que son tres personas separadas. Uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera son uno? ¿De qué manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno? Bueno, ustedes están viendo el dibujo en la parte inferior. Son uno en acuerdo. Son tres personas, pero en todo lo que hacen tienen un mismo pensamiento. Obran de mutuo acuerdo, no cada uno por su lado. Entonces, de estas dos posturas, ¿cómo es que Jesús y el Padre son uno? Si usted ha estado pendiente en las lecciones previas que hemos estado presentando y en el corto resumen que acabamos de hacer, ¿sabe cuál de las dos es la respuesta correcta? ¿Si la de la izquierda o la de la derecha? Y sí, hermano, tiene toda la razón. Es la de la derecha. Ellos son uno en acuerdo. Son tres personas distintas, son tres personas separadas, pero son uno en unidad. Eso es lo que nos presenta a nosotros las Sagradas Escrituras. Ahora, quiero retomar algo que hicimos un paréntesis en la lección previa, hace 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, retomando lo que estábamos hablando acerca de la humanidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Algo que nos presenta a nosotros la palabra es esa dualidad de nuestro Señor, su parte humana y su parte divina. Eso era Jesús, humano y divino al mismo tiempo. Nosotros leemos en la Escritura que Él es descrito como el Hijo de Dios. Ya habíamos hablado un poco acerca de esto, Hijo de Dios. Y vamos a recordar un poco y vamos a continuar en la exposición de Jesucristo como es descrito en esta parte en particular, como el Hijo de Dios. Hay algunos pasajes que solamente nosotros lo podemos entender a la luz del significado de que cuando se le llama Hijo de Dios, está hablando de la igualdad que él tenía con Dios el Padre. En otras palabras, siendo Dios como lo es el Padre. Algunos de los textos que nos hablan de ello. Cuando Jesús, en una ocasión, le presentó la pregunta a los judíos acerca de quién era el Hijo. Mateo 22, empezando en el verso 41, dice:
Estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Otro, llamando a Dios su propio Padre, era la misma cosa que declarar igualdad con Dios. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Que Dios era su propio Padre. Jesús decía que Dios era su propio Padre. ¿Y cómo entendían los judíos eso que él decía, que Dios era su propio Padre? Entendían que cuando él pronunciaba eso, se estaba haciendo igual a Dios el Padre. Igual al Dios el Padre en cuanto a su naturaleza, no que él se convirtiera en el Padre, sino que él tenía la misma naturaleza que el Padre. La palabra igual viene de este término griego, isos, que acorde al diccionario del señor Vine, significa mismo en tamaño, mismo en cantidad, mismo en calidad. No carece de nada. Todo lo que es el Padre lo es también el Hijo. Es igual a Él. No carece absolutamente de nada. Señor Joseph Thayer, en su léxico griego, dice también, igual en calidad o en cantidad. Declarar para uno mismo la naturaleza, rango, autoridad que pertenece a Dios. Eso era lo que Jesús entonces estaba declarando cuando decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:23, Jesús dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto que Jesús está diciendo aquí va a colocar y ya está colocando a muchas personas en dificultades con el Padre. Porque ¿qué reclama Jesús aquí? Que lo honren a Él como honran al Padre. La palabra como viene de este término griego, kathos, que el señor Thayer en su léxico dice que significa acorde como, exactamente como, así como. En otras palabras, si yo honro al Padre como Dios, de la misma manera tengo que hacerlo con el Hijo. Si yo honro al Padre como el Creador, de la misma manera tengo que hacerlo con el Hijo. Todo lo que yo haga como honra al Padre, eso también debo hacerlo con el Hijo. Juan 10 es una disertación bastante extensa con los judíos, debido a esto que estamos hablando. Empieza diciendo en el verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús entonces les dice, yo y el Padre. Ustedes me están preguntando acerca de quién soy. Bueno, yo les voy a decir quién soy. Yo soy uno que está en igualdad con el Padre. Soy una unidad con el Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos, cuando escucharon eso, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?
Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Eso que usted dice de que usted y el Padre son uno, eso es una blasfemia, porque usted, que es un hombre, porque lo que estamos viendo en usted es un hombre como nosotros, usted se está haciendo Dios. Jesús entonces les dice en el verso 36, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora, continuando con los pasajes que hablan de él como el Hijo, recordemos que solamente los podemos entender como una demanda de igualdad con Dios. Cuando él fue procesado ante el Sanedrín, hubo algo en la conversación en todo ese proceso. Leyendo ahí en Juan 20, verso 70 en adelante, declara. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué oyeron de su boca? Pues que él era el Hijo de Dios, no un hijo de Dios. Porque la pregunta que le hicieron a él fue ahí en el verso 70 es, ¿eres tú el Hijo de Dios? No le preguntaron, ¿eres un hijo de Dios? Yo soy un hijo de Dios. Jaime Restrepo, quien les habla, es un hijo de Dios, no es el Hijo de Dios. Usted, mi hermano que me está escuchando, usted también es un hijo de Dios. Usted no es el Hijo de Dios, solamente hay uno que era el Hijo de Dios, al que le hicieron la pregunta aquí en Juan capítulo 20. ¿Y cómo respondió él? ¿Lo negó? No, lo afirmó. Él dijo, sí, Señor, yo lo soy. Vosotros decís que lo soy. Así es, yo soy el Hijo de Dios. Tan lo entendieron ellos que eso era lo que él estaba diciendo, que dijeron, no necesitamos más testimonio. Acabamos de oírlo con sus propios labios. Ha confesado que él es el Hijo de Dios en su proceso judicial ante el Sanedrín. Juan 19, previamente, nos dice lo siguiente. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque no hallo delito en él. Y mire lo que ocurre en el verso 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Por qué tenía que morir? Que porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Pero por eso a mí no me van a matar. Pero los judíos entendían muy bien que cuando Jesús dijo que él era el Hijo de Dios, sabían qué estaba diciendo con eso. Estaba diciendo que él tenía la misma naturaleza del Padre Divino. En otras palabras, que él también era Dios. Y acorde a la ley debía morir, porque eso para ellos era una blasfemia. Juan 10:30, recordemos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre
te haces Dios. Previamente habíamos leído en Juan 20 cuando él estaba ante el Sanedrín y que le hicieron la pregunta en el verso 70, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ha blasfemado. Se ha hecho Dios. Siendo hombre, se ha hecho Dios. Y acorde a la ley, ¿qué tenían que hacer cuando alguien blasfemaba? Recuerden que Juan 10:30 decía, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La ley había establecido lo siguiente. Levítico 14. Y al que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y según ellos, según los judíos, Jesús había blasfemado el nombre de Jehová, porque se hizo igual a él. Otro texto que menciona a él como hijo y que solamente podemos entenderlo como una declaración, una reclamación de igualdad con Dios, es cuando él tuvo su encuentro con un hombre poseído de demonios. Mateo 8 dice, empezando en el verso 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ahora, mire, Jesús no les dijo nada. Ellos fueron los que dijeron que Él es el Hijo de Dios. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Estos demonios sabían quién era Él. Le dijeron, Jesús, Hijo de Dios. Jesús ni siquiera ha pronunciado una palabra, pero cuando ellos lo vieron, se acercaron a Él, le dijeron, Jesús, Hijo de Dios. ¿Cómo sabían ellos que Él era el Hijo de Dios? Bueno, eran demonios. Su existencia en el mundo de los espíritus, sabían ellos quién era Jesús, el Hijo de Dios. Cuando Pedro anduvo sobre el agua, Mateo 14 nos habla de ese evento y cómo culminó al final. Además, recordemos, empezando en el verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Y qué sucedió cuando él sube a la barca? Mire lo que ocurrió, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No dijeron, eres un hijo de Dios. Le dijeron, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios.
Eso fue lo que ocurrió. Le adoraron. Recuerden, solo se puede adorar al Creador, no se puede adorar a una criatura. Y ellos cuando le adoraron, Jesús no los reprendió, Jesús no les dijo, deténganse muchachos. Recuerden, por ejemplo, cuando Cornelio, Pedro entra en su casa, lo primero que hizo fue postrarse ante él y adorarlo. ¿Y qué hizo Pedro con él? Le dijo, levántate porque yo mismo soy hombre. O cuando Juan, allá en Apocalipsis, quiso adorar al ángel que le estaba dando la revelación, el ángel le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero aquí en el caso de Jesús, él no detuvo, no reprendió, no les impidió a sus discípulos que lo adoraran. ¿Por qué? Porque él verdaderamente era el Hijo de Dios. Hermanos, hay más textos que nosotros podemos estudiar, pero estos son los que hemos visto hasta aquí con respecto a Jesús como el Hijo de Dios. La parte divina. Estos textos que hemos leído en donde hablan de él como el Hijo de Dios, hemos de entenderlo refiriéndose a su parte divina, al ser deidad. Pero hay otra expresión que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, en donde se habla de él como el Hijo del Hombre o Hijo de Hombre, refiriéndose a su parte humana. De ella, mis hermanos queridos, vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Ya hemos, hasta aquí, abordado bastantes pasajes en donde nos muestra a nosotros la unidad que hay entre el Hijo y el Padre. Hemos visto que Dios es uno, no un uno singular, sino un uno plural. Ya hemos visto lo que implica el que Jesús se haya declarado y llamado el Hijo de Dios. Ahora, en nuestra próxima lección, vamos a ver entonces lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesucristo como el Hijo del Hombre, su parte humana. Continuando entonces, en esa lección siguiente, veremos la parte final de la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Hermano Jeff, quedamos en sus manos.